Olavide. Hoy es 25 de abril, es la noche de los libros. Les agradezco a todos que del enorme menú de actividades que había en Madrid esta tarde hayan elegido esta invitación y les prometo que no se van a arrepentir. Creemos en la poesía y creemos en lo que la poesía nos hace sentir, nos hace vivir, nos hace esperar, nos hace anhelar. Y alguna vez cuando me tocó escribir sobre los poemas de Olvido, dije que en ellos hay algo vivo y mineral al mismo tiempo, y que eso hace que nunca se encuentren donde los dejamos. Cada vez que volvemos a ellos, nos inquietan de otro modo, nos conminan de otro modo, nos interpelan y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me embruja? La respiración, las palabras, el deseo de hacerles decir a las palabras cosas que no saben decir, que aprenden en el papel mientras ella lo escribe. Un poco de eso que explora con maestría, que es una sensorialidad mezclada con extrañeza, cada vez que nos invita a mirar los pliegues del mundo que solo ella sabe ver. Misterio. Esta noche no vamos a resolver ese misterio, pero lo vamos a disfrutar. Así que yo les invito a que escuchemos e invito luego también a que, como esto es la noche del libro, de los libros y es la 20ª edición y había que jugar un juego que tiene que ver con la conmemoración, tras los poemas y quizás tras las preguntas que puedan surgir, Olvido lógicamente va a firmar libros y vamos a compartir 20 sabores distintos que emulan estos 20 años de chuches variadas. 20 tipos de chuches. No porque creamos que estos 20 años han sido solo dulces, no, seguro que no, sino porque creemos en el valor político de elegir lo amable, lo dulce, en un mundo tan crispado como el que nos toca. Así que vamos a hacer votos porque las 20 ediciones que sigan nos reúnan a estos y a los que quieran sumarse en sitios seguros de diversidad y de poesía, como aspira a ser esta casa. Yo me callo, la dueña de la noche es la señora Olvido García Valdés, para quien pido ya el primer aplauso. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a Daniel y a Raquel por la invitación. En realidad conocemos esta librería, Miguel y yo, desde mucho antes de que naciera. Es una cosa rara. Porque Raquel y Daniel también, Raquel estuvo aquí haciendo su máster del país hace muchísimos años, fue entonces cuando nos conocimos, y después se fueron y después volvieron ya con unos hijos entrados en edad, y Cata y Julián, eso es, y entonces cuando volvieron traían el proyecto de esta librería y en realidad la hemos seguido, la hemos visto hacerse, Daniel muy preocupado siempre, Raquel más optimista, o sea que estoy encantada de estar aquí con ellos, con ustedes, y quiero agradecer a Raquel estas palabras que acaba de decir, que parece que eran simplemente una presentación afectuosa, pero hay siempre en lo que ella escribe y en lo que dice cargas de profundidad, y eso es bastante infrecuente y se agradece mucho. Bueno, yo he pensado para esta tarde hacer una lectura de poemas de mis libros publicados. No tengo todavía en este momento poemas inéditos que pudiera presentar, y pensé que una buena fórmula sería, digamos, componer la lectura remitiéndome al título que nos acoge, es decir, plantear la lectura, una lectura de poemas de los distintos libros en los que haya, en los que de alguna forma aparezcan poemas, aparezcan referencias, aparezcan poéticas, aparezcan autores, aparezcan, en fin, este tipo de
de cosas relacionadas con la lectura y con la escritura. A veces las referencias son explícitas, o sea, están en el poema, son claramente perceptibles desde el principio, o por lo menos al final, y otras veces no aparecen. Entonces esta lectura tendrá la gracia de tener referencias que habitualmente para los lectores de mis poemas, que habitualmente no se tienen presentes, no se conocen. Voy a empezar. A mí me pasa una cosa en las lecturas, que es que nunca acabo de saber lo que voy a leer, de tal manera que siempre aparezco con unas listas enormes de poemas y después voy eligiendo y acabo muchas veces leyendo los mismos, pero en este caso yo creo que tienen, en fin, que tendrán otra gracia. Voy a leer en parte de esta antología, que es esa que está ahí colocada, La caída de Ícaro, que es la antología conmemorativa del Reina Sofía, y voy a empezar por un poema muy antiguo, verdaderamente, para mis publicaciones, que lleva título. Mis poemas no suelen tener título, que es La caída de Ícaro, que es el poema que da título precisamente a la antología entera. Es un poema que apareció en exposición, mi segundo libro en realidad, y que, bueno, yo siempre he explicado así, un poco en broma, que es el poema de la crisis de los 30. Aquí en general la gente pasa un poco de los 30, creo, pero hay algunos por ahí al final que puede que estén en la crisis de los 30. Entonces el poema dice, está escrito en, no sé con exactitud la fecha, pero mediados de los 80, puede ser 85, 86, yo tenía en ese momento 35. Yo empiezo a publicar tarde. Es un poema en dos partes, y en este caso las referencias, La caída de Ícaro remite a una... esto que voy a hacer hoy con las piezas que tienen relación con lectura, escritura, en fin, autorías, etcétera, podría hacerlas con pintura, con arte, con cine. Es decir, en mi trabajo en poesía, en realidad, bueno, supongo que esto es bastante habitual. Todo lo que se lee, todo lo que se ve, todo entra a formar parte de uno mismo, ¿no? Se hace carne y sangre y entonces aparece cuando le da la gana, donde le da la gana. En este caso la caída de Ícaro es muy evidente. En el libro que tienen ahí lo ven, alude a esta pieza que se atribuyó históricamente a Bruegel y que a mí me gusta seguir diciendo que es de Bruegel, y en la pintura, y después en el poema mismo, que no aparece esa pieza para nada, hay unas referencias que irán ustedes viendo. Después, cuando acabemos esta fase de lectura de poemas, ¿cuánto puede durar, Raquel? Lo que quieras. Ya. ¿Y más concretamente? No, para que haya tiempo para la conversación. Tenemos como una hora en total, sí. Y entonces dejamos como 20 minutos, sí. 30 para la conversación, sí. ¿O cuánto? Sí, 15, 20. Yo creo que la gente quiere escucharte. Vale, ¿no? Bueno. Vale, entonces, decía que voy a ir leyendo los poemas y quizá ustedes puedan pues fijarse en uno, que quieran después que hablemos de algo en concreto que aparece en uno, o en general, o cómo funcione. La caída de Ícaro. 1. Es un poema en dos partes, como decía. Los atardeceres se suceden, hace frío, y las casas de adobe en las afueras se reflejan sobre charcos quietos, tierra removida. Cézanne elevó la nature morte a una altura en que las cosas exteriormente muertas cobran vida, dice Kandinsky. Vida es emoción. Pero quedará de vosotros lo que ha quedado de los hombres que vivieron antes, previene Lucrecio. Es poco
polvo, alguna imagen tópica y restos de edificios. El alma muere con el cuerpo. El alma es el cuerpo. O 3 fotografías quedan si alguien muere. También un gesto inexplicable, díscolo para los ojos, desafío, erizado, cuerpo es lo otro, irreconocible, dolor, solo cuerpo. Cuerpo es no yo, no yo. Lo quieto de las cosas en el atardecer, la quietud, por ejemplo, de los edificios, el ensombrecimiento mudo y apagado. Como ojos, 2 piedras azules me miran desde un anillo. Los anillos cuidadosamente extraídos al final, como aquel de azabache y plata, o este otro de un pálido, pálido rosa. Rostros y luces nítidamente se reflejan en él. En la noche corro por un campo que desciende, corro entre arbustos y choco con algo vivo que trata de ovillarse, de encogerse. Es un niño pequeño, le pregunto quién es y contesta que nadie. Esta respiración honda y este nudo en la pelvis que se deshace y fluye, esto soy yo, y al mismo tiempo dolor en la nuca y en los ojos. Terminada la juventud, se está a merced del miedo. 2. Verde, verde, agua, marrón, todo mojado, embarrado. Es invierno. Es perceptible en el silencio y en brillos como del aire. Yo soy muy pequeña. Un cuerpo caminando, un cuerpo solo. Lo enfermo en la piel, en la mirada. El asombro, la dureza absoluta en los ojos, lo impenetrable. La descompensación entre lo interno y lo externo. Un cuerpo enfermo que avanza. Desde un interior de cristales muy amplios contemplo los árboles. Hay un viento ligero, un movimiento silencioso de hojas y ramas, como algo desconocido y en suspenso, más allá, como una luz sesgada y quieta, lo verde que hiere o acaricia, brisa verde. Y si yo hubiera muerto, eso sería también así. Aquí había unas referencias muy explícitas a Kandinsky, a De lo espiritual en el arte de Kandinsky, y a Lucrecio, de la naturaleza de las cosas. Y después hay hay 2 versos que están en cursiva, que dice: terminada la juventud, se está a merced del miedo. Esos 2 versos en realidad salen de un sitio curioso, de las memorias de Carlos Barral, de un tomo de las memorias de Carlos Barral, prosa autobiográfica, y se me quedaron clavados, claro, porque son increíbles, ¿no? Bueno, pasamos entonces a un libro que es Caza Nocturna. Curiosamente, en ella Los pájaros, que sería el libro intermedio, no hay poemas de este tipo. Es un libro elegíaco, con una tonalidad distinta, parece, y parece que no entraron en él. Voy a leer de Caza Nocturna. Caza Nocturna es un libro que se publica en el 97. Está escrito entonces, pues en mediados hasta ahí, ¿no? de los años 90. Este poema que voy a leer tiene una referencia al final, entre paréntesis hay 2 nombres que son los de Antonio Gamoneda, Jerónimo Salvador, esos 2 nombres. Yo creo que en el poema se puede desprender, digamos, qué corresponde o por dónde anda cada uno de esos nombres. Nadaba por el agua transparente en lo hondo y pescaba gozoso con un pequeño arpón peces brillantes, amigos moteados.
aquella agua tan densa, nadar como un gran pez. Vosotros, dijo, me esperabais en casa. Pensé entonces en Clee, en la dorada. Ahora leo, está roto y tus sueños se cuelan en tu vida. Esa sensación de realidad es muy fuerte. Estas pastillas te ayudarán. Dorado pez, dorada de los abismos, destellos en lo hondo. Un sueño subterráneo nos recorre, nos reúne. Nacemos y morimos, mas se repite el sueño y queda el pez, su densidad, la transparencia. En este poema que voy a leer en algún momento, bueno, casi lo comento al final. Este conocido temblor de las hojas con la brisa y este verde de abril como un vómito en la luz. Suficientes aún las antiguas palabras. No percibe el cadáver dulzura ni calor y sí, en cambio, el silencio y el frío, puesto que se percibe lo que se es. Discontinua vivencia, porque todas aquí somos iguales, como mirlos y mirlos esbeltos en el canto y en el negro intercambian sonidos. Acepta la vida, el acorchamiento de la vida. Desecha la vieja ibris. Nada pierde quien muere, nada gana tampoco. Es nítido el sonido tras la lluvia. Se percibe ahora el tren con violencia veloz, el obsesivo zureo de palomas. Esas frases de no percibe el cadáver dulzura ni calor y sí, en cambio, el silencio y el frío, puesto que se percibe lo que se es, aparecen atribuidas a Parménides. Vamos a ver, vamos a ir saltando porque hay mucho material por aquí. Este poema en realidad tiene presente la muerte de Gilles Deleuze, el filósofo francés. Balance. Un hombre muere al arrojarse desde su ventana. Razón también ejercitada en la muerte. Pensar cómo vivir. Pesan afectos, resuena esta violencia acallada, duele tú, hueso poroso o lámpara quebradiza. Solo queda achicarse, menguar y no ejercer siquiera la razón, igual que él, silencioso, externo. En este las referencias son absolutamente explícitas. Solo lo que hagas y digas eres, incierto lo que piensas, invisible lo que sientes dentro de ti. ¿Qué significa dentro de ti? Nada eres si, como dicen, no es intersubjetivamente comprobado, al menos comprobable. Juan de la Cruz no es más que unos poemas. Emily Dickinson, Edgar Allan Poe, solo palabras. ¿Qué significa intersubjetivamente? ¿Cuántos sujetos hacen falta? ¿Cuántos que digan a la vez Juan de la Cruz, Emily Dickinson, Edgar Allan Poe son cimas de la vida humana, cimas de la miseria humana en este hermoso mundo? Este es un breve poema que en realidad es una poética. Hay dos poéticas en este libro y leeré las dos, son muy breves ambas, muy distintas. Este dice así:
Escribir el miedo es escribir despacio, con letra pequeña y líneas separadas. Describir lo próximo, los humores, la próxima inocencia de lo vivo, las familiares dependencias carnosas, la piel sonrosada, sanguínea, las venas, venillas, capilares. Este es un poema en el que va a resonar un salmo, ese salmo de los funerales. Alma mía, recobra la calma. El poema dice: suena la cigüeña y pesa el cuerpo cuando entra al recinto. Suena la voz y es transparente el cuerpo que canta. Alma mía, recobra. La voz llena el recinto, la calma. Es transparente el aire y es verde la llanura. No es transparente el llanto, es siempre reflexivo. Es por mí, diáfanos los años, la extrañeza que expande y toca el frío. Hemos conocido la verdad en los cuerpos y esa fue nuestra suerte. No otra cosa la vida y la memoria, lo desabrido de esta luz. Aún cabe la esperanza, oigo, vómito del gran pez. Si ello fuera posible, tales eran las nubes, y después en los cerros el brillo, todo tan irreal. Y este poemita que cierra la parte de Caza Nocturna en la antología es la segunda de las poéticas, es muy breve y en realidad es un poema que debo enteramente, o sea, casi es literal, a un libro de título un poco abstruso para estos contextos, que es La lógica de la literatura, que para mí fue un libro fundamental, sigue siéndolo, de Kate Hamburger, americana, yo creo que de origen alemán, y es un libro de un libro difícil, pero de una precisión y de una capacidad de discernimiento extraordinario. Y lo que dice este poema en realidad es lo que son frases que aparecen en el libro. Es verdad lo que digo, cada palabra dice del poema la lógica del poema. Condición de real al margen de lo real. Lo real, dice yo, siempre en el poema, miente nunca. Así la lógica. Bueno, y podemos pasar al libro siguiente. Que es Del ojo al hueso. Es un libro publicado en 2001, escrito en eso el final de los años 90. Y este poema me parece, bueno, tiene cierto interés porque es tan extensa la cita inicial como el poema mismo. La cita inicial es de Djuna Barnes y dice: quienes pasan mucho tiempo solos terminan teniendo un oído muy fino. Y el poema dice: el color es del pez, el color es de la espina, de la raspa verde o azul del pez. En la arena otros brillan, palpitan. Este también muy breve. Cosas se han vuelto nombres. Así, vaca, Job. Pero oye, siguió siendo un ser inadaptado, en espera constante de que algo muy grato le ocurriese.
Un libro que leyó y releyó aparece en sus manos como en manos ajenas. Fija en la copa del árbol la imagen del vacío, respira sosegada, alza ramas y hojas con ritmo de pulmón, descienden, dice algunas palabras repetidas, consuelo busca, sabe que animales temidos hallan a quien los acecha. Y este sobre la retórica es un decir. La distancia entre quien habla y, por ejemplo, dice mi pecho, y quien sirve de soporte a esa habla y dice, por ejemplo, yo, es la que atraviesa la retórica, toda la lengua. El sonido que bandadas de gaviotas producen es externo, el encharcamiento estacional de las tierras llanas, ese espejo, pecho desnudo, graznidos para lo vulnerable. Y del libro siguiente, que es Si todos estábamos vivos, es un libro aparecido en 2006. El poema que lo abre oye batir la sangre en el oído, reloj de los rincones interiores, topo que trabaja galerías, gorrión que corre ramas desnudas del tubo del ciprés. No sabe cómo de cálido es el manto de la tierra, cómo bordea o mueve piedrecillas. Si en lugar más espacioso la madre amamanta topillos de la nueva camada ciegos olisqueando, cuál la temperatura del hocico, de la ubre, ni cuánto tardan pétalos, hoja rizada del roble en ser materia del manto, cuánto hueso de carnero o cuervo o plumas en empastarse e ir bajando cubiertos de otro otoño, nuevo corte de gente, mantillo, manto, maternidad. Desde donde Perséfone lo mira, lo contempla en su corazón, sintiendo como late la sangre en el oído. Perséfone es quizá la figura que se proyecta en todo el libro. En este poema aparecen versos que están tomados de los evangelios apócrifos. Dice así: levanta los ojos y pájaros por azar cruzan el cielo y es del aire su ausencia. La luz que nos alivia, era de azar y noche aquella claridad, un cantar que venía sin música, porque era dentro la música, y breve. Se va viviendo dentro de los ojos, alarga la polilla como un pavo ceniza su abanico. Ánima 11, lo que fue del amor, ojo y patitas. Vio tesoros de luz donde están la nieve y el granizo y el rocío y la lluvia. Un vaso de cristal, la penumbra en suspenso. Dime, ven esta noche a mi sueño un instante, ven que te oiga, con levísimas flores madruga hasta mí por el silbido del mirlo, ya que toda tu vida fue de estricta, penosa, enferma actividad, salvo estos años, alma del corazón, cantares últimos. Y voy a leer ahora en este libro dos poemas, ya que estamos aquí en Chamberí, pero también un poco en
en La Plata, 2 poemas dedicados a Marosa di Giorgio. No están dedicados, y está invisible, pero presente. ¿Qué lugares vivimos ni siquiera tangentes? Mariposas, un aroma dulzón, cierto olor corporal de los pliegues más húmedos ya secos del cuerpo, ojo oscuro que escruta desde más atrás. Cuando le hablo de ella, de su benigna intransigencia y su rigor, me la devuelve en fantasía. Porque ella sufría, dice, comía como ellos. No fantasía. Real la imagen y lo real, como hogueras. ¿Y gato? ¿No tienen ustedes gato? La vida entre 2 tiempos, 2 pliegues de la mente, entre repollo y lirios y luciérnagas, cierta inclinación y abrigo de lana berenjena y labio negro, tenebra, no verticalidad. Se traslada, se desplaza y emite buscando la de la garganta entre sus cavidades. Desde cavernas trae presentes verdor y velos blancos. ¿De qué hablamos cuando hablamos solos? Pentimento, dibujar otra vez los nervios de las hojas. ¿Qué luz hubo? Y ahora viaja en avión, línea anaranjada bordeando los párpados. Eso de lo que habla. Y escrito después de su muerte. ¿Cómo se desprendió la mariposa? Con qué facilidad fue traspasada la membrana que une huerto y cocina, en vuelo de ávida, desplazamiento de los humores y férreo querer de los ojos. Zanahoria, berenjena para la volátil, clavel rojo, un broche de cristal que dé impulso y no cierre, ansia de vuelo. Cabellos de ceniza ardan en el fulgor. Al lugar de praderas y bosques de álamos negros, incuba en tu gruta el sueño y envíalo. Deslízalo fuera con algún animal para que nos acompañe. Y pasaríamos entonces a Lo solo del animal, que es un libro publicado en 2012. Y voy a ir abreviando un poco. Creo que voy a leer desde el libro mismo. En mis libros no suele haber citas iniciales, referencias al principio en general, y sin embargo en los 2 últimos han aparecido, tanto en Lo solo del animal como en Confía en la gracia. Y me parecen, no solemos hablar de ellas cuando hacemos lecturas, yo al menos en general, y me parecen importantes porque señalan, por así decir, lo mismo que esa Perséfone que estaba al comienzo de Y todos estábamos vivos y marcaba el ámbito en el que se iba a desarrollar el libro. Digamos que aquí hay 2 citas en Lo solo del animal, una de Freud que dice: la frase "no hay ya", entre comillas, procede del tratamiento. Yo mismo había explicado a la paciente días antes que en la memoria del adulto no hay ya nada de sus antiguos recuerdos infantiles, los cuales han sido sustituidos por transferencias y por sueños. Esto es bastante preciso, casi nunca tenemos esa idea en nosotros mismos. Y la otra cita es de María Zambrano, y es una María Zambrano muy poco
zambraniana según el cliché, que dice: el suelo era su sitio, lo que estaba para ella y para el gato. Esto es muy importante. Es muy importante, sobre todo, ambas citas yo creo que se suman en lo que podríamos llamar la... Bueno, nunca desaparece del todo, pero por lo menos la sensación de que empieza a desaparecer, o ha desaparecido ya bastante, quizá, sí, el idealismo que nos corrompe. Ahí queda eso. Entonces, podemos empezar a leer algunos poemas. Por ejemplo, en este aparece y se nombra, o sea que no hay... Aparece Raymond Roussel, y dice: no mucho antes de su suicidio, Raymond Roussel valora sobre todo en su escritura la ausencia de realidad, poder de la imaginación y un esfuerzo sin fatiga sobre ingenios lingüísticos que a sí mismo se da. Ninguno de sus viajes dejó nada en sus libros. Adora a Julio Verne como el más grande y cree en sí, cree en su grandeza como en una perdida alegría muy íntima. Recuerda haber sido feliz cuando niño. Y este otro poema, en él aparece, no se nombra, Henri Michaud. Dice: primero por descuido había rayado la portezuela del auto. Se encendió luego un símbolo de lámpara averiada. Nada grave. Su generación no había vivido una guerra. Recordó al hombre que en sueños seguía yendo en un tren. Apreciaba una habitación donde sentirse protegido. Hacía décadas de eso, decía. Pero quien soñaba en él, ese vecino interior, seguía vivo ahí, su temor y pobreza, ajeno a la vida intensa de la infancia y al bienestar del presente, lejos siempre de las compensadoras ensoñaciones del día. Y un poema en el que está muy presente, en este libro ha estado muy presente Arnaldo Calveira, otro inmenso poeta argentino. En este aparece nombrado y hay unas expresiones suyas. Hubo camelias pasionarias glicinas y era la aspereza. Hubo un animal con una pequeña mancha blanca, caía la noche y era quieto. Sonaba el río, más estruendo a más agua. Del cielo eran las luces, la hermosura de aquel cielo de noche, verdes cristales rotos. De donde venimos somos, de la respiración. Del caminar toman forma los hombros, dulces frutas del mercado, casi no de este mundo, y tras ellas los árboles. Arde el sueño y son nutrias cuando salen del agua, o un hueco que la palma calma del estómago. Dice Calveira: muere de sus hojas el hombre verde enteramente álamo, y así va siendo. Bueno, y dejamos lo solo del animal y pasamos un momentito corto, ¿no? Ya a Confía en la gracia. Me vuelvo atrás porque me apetece leer el último poema de lo solo del animal.
que está muy cerca del de Calveira, y este es el que cierra el libro, y está dedicado a José Miguel Ullán. Unas frases que aparecen en cursiva en el poema son las encontré en un libro de George Santayana, el filósofo de Ávila, en el que, bueno, no recuerdo el título, puede ser Poesía y Religión o Filosofía, Poesía y Religión quizá, ¿verdad? Es un libro maravilloso, y entonces él recuerda, me asiente Salvador, que parece que también conoce el libro. Él recuerda en algún momento, Santayana es un filósofo muy importante, español y americano-estadounidense, de Harvard. Es una figura de la que sabemos poco, digamos, colectivamente, pero que tendríamos que saber mucho. Y bueno, él siempre volvía a Ávila y recuerda la escalera que desciende hacia la capilla de la... Ay, se me escapa el nombre. De la... Bueno. A ver, un Google, ¿no? Un Google, la capilla que en la Catedral de Ávila. ¿Dónde estaba? Sí, pero ¿cuál era? ¿El nombre? No me acuerdo yo tampoco. Miguel es mi memoria y me está fallando. Bueno, voy a leer el poema. Me vendrá, me vendrá. Era una capilla de gran devoción de Teresa de Jesús. Y entonces el poema que está ahí al empezar la escalera que desciende, dice algo que aparece aquí en este poema mío, y que si recuerdo entero voy a intentar decir ya una cosa por otra, memoria por desmemoria. Dice: si a la soterraña vas, esta es la capilla de la soterraña. Muy bien por mí misma. Si a la soterraña, es decir, la Virgen soterraña, la que está, la Perséfone, vaya. Bien, a José Miguel Ullán. Con el frío no hay nada que hacer. Se queda el pie derecho del muñeco así, sin más, a la intemperie. Los tubos enemigos y enemigo punteado, ahí, cerrado y abierto a la par. Pon de silencio el compás a lo que vayas pensando, como si, alimento del vierbe, con esos puntos y el frío, viento silbando entre casas, como si fueran vencejos o muge en los jardines cerrados. Impenetrables los hechos, aprieta el terco hueso los labios. Gracias, saludo de despedida, lo solo del animal. Si a la soterraña vas, ve que la Virgen te espera, que por esta su escalera, quien más baja, sube más. Pon de silencio el compás a lo que vayas pensando, baja y subirás volando al cielo de tu consuelo. Muchas gracias, Miguel. Al cielo de tu consuelo, que para subir al cielo siempre se sube bajando. Muy bien. Pero te va. Ah, vale. Pues... Miguel tiene a Google, que está perfecto. Bueno, a lo mejor lo dejamos aquí o leemos la cita inicial de Confía en la Gracia, que tiene su miga, y con eso lo cerramos. Entonces, Confía en la Gracia tiene tiene un liminar que no voy a leer ahora, y tiene una cita de Birger Selling, Birga, diría Verónica, ¿no? Birger Selling, es decir, dirían los alemanes, quiero decir, y no lo dirían tampoco de esta manera, sino de otra. Tiene una cita que yo creo que
que también, lo mismo que todo lo anterior, en los anteriores se proyecta sobre el conjunto, que dice: un solitario compensa importantes experiencias de la pobre humanidad, hablando perpetuamente, casi siempre, en el solitario interior. Es interesante saber quién es Birger Selling, porque entonces esas palabras adquieren una dimensión que es la que tienen verdaderamente. Yo las tomé de un libro que también recomiendo con toda la vehemencia posible, que es Quiero dejar de ser un dentro de mí. Quiero dejar de ser un dentro de mí. Birger se escribe con B y acabado en R y con G, o sea, como suena, Birger, y Selling con 2 L's, S-E-L-L-I-N. Ese libro, Quiero dejar de ser un dentro de mí, apareció publicado por primera vez en los años 90 en Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, y se reeditó, o sea que puede estar disponible todavía, supongo, en 2017. Y está traducido por una traductora extraordinaria, absolutamente, porque es un libro que a mí me parece imposible de traducir, que es Carmen Gauger, escrito Gauger. Yo creo que es el apellido del marido, que es alemán. Ella ha vivido siempre en Alemania. Entonces es un libro escrito por Birger Selling, que es un escritor nacido en el 73, o sea que tiene ahora 52 años, y que es autista. Es decir, que quedó mudo a los 2 años, empezó a hablar, pero se cayó, y se le diagnosticó autismo incurable, y empezó a escribir en el 90, merced a una técnica nueva que es la comunicación asistida, y la comunicación facilitada también lo llaman. Entonces escribe con un solo dedo, sin signos diacríticos, ayudado por alguien le tiene que sostener el brazo. Y ha empezado a escribir y escribió, supongo que sigue escribiendo, no sé nada más de él. Entonces voy a leer algunas cosas de las que él escribió en ese libro, que están en ese libro. Y por ejemplo, es decir, es Birger Selling quien habla, y dice: quiero dejar de ser un dentro de mí. Este ha sido el título que se tomó para el libro. Tengo ojos y veo. Por eso tenía un miedo horrible. Por eso no quise decir nada más. Tenía miedo del final del camino y de la común humanidad. Esta palabra aparece muchísimo en el libro. La común humanidad somos los demás. Cuando más seguro me siento es por la noche, porque todo está apacible porque todo está, claro, es que no hay tildes, daros cuenta, o sea, no hay puntuación, no hay tildes, no hay mayúsculas, no hay, solo están las palabras. Cuando más seguro me siento es por la noche, porque todo está apacible. Yo necesito paz para ser feliz en mí mismo. Nunca trabajo tan bien como de noche. Cosas que de día no me atrevería a abordar se me aparecen fáciles por la noche. Un ejemplo es esto que escribo. Jamás podría escribir tanto de día. Quizás sea la causa que un solitario ama la noche más que el día. Un solitario se orienta por la luz y la oscuridad. No acepta reloj ninguno. El reloj de los solitarios es un llamado sistema visible de claroscuro. Y esto, que es una carta que él escribe, este otro, dice: amo sobre todo el lenguaje, amo sobre todo el lenguaje que hace de mediador entre los hombres. Un lenguaje nos da dignidad e individualidad. Sin lenguaje no soy nada. Están fechadas, todas las entradas. Esta, por ejemplo, es del 26 de junio del 92. Esta dice: quiero escribir una carta a Leif, que era un compañero suyo de clase. Esta está fechada
el 27 de octubre del 92. Dice así: quiero escribir una carta a Leif. Encuentro estupendo que en tu carta también hagas preguntas. Humildemente a tu servicio quiero responderte que sé descifrar cualquier tipo de escritura. Soy un grafólogo insuperable y fanfarrón. No quiero exagerar, pero sé leer todos los productos escritos de uso corriente, pues el provechoso negocio de la lectura es de inmensa importancia para un mudo. Creo que comprenderás que buscamos todo lo que nos haga adquirir más conocimientos generales sobre la tierra que habitamos. Una posibilidad ha sido la lectura. Yo he leído desde mi meritorio 5º año de vida muchos libros que han influido extraordinariamente en mí, y todos esos importantes contenidos los llevo guardados dentro de mí como preciados tesoros, y en mi interior me recito poesías y cuentos. Yo interpreto, y eso hace visible mucho del contenido de un poema. Por mi parte, también hago en mi interior mucha poesía, pero de una manera que no se corresponde con las leyes del arte poética. Tengo leyes propias que se salen del marco de los mezquinos y circunspectos explotadores de poetas. Yo intitulo ese arte mía el arte mundi interior de todos los idiotas y autistas. Con nuestro arte escalamos las cimas de las hondonadas de la miseria humana. Déjame acabar. Yo soy, sin hablar, un pobre loco, y ni escribir me resulta posible si no me ayuda otra persona. Eso es muy humillante y me avergüenzo de ello. Querido Leif, te saludo sin rodeos. Ki musa bea. O sea, no te adaptes si al hacerlo tu alma se muere por dentro. Tuyo, Birger Selig. Muchas gracias. Bueno, seguramente ahora puede haber algún comentario o no, alguna cuestión o no. Tan tímido, Gabriel. No sé si se ha hecho largo. Sí. No, queremos más. Un poema de Confía en la Gracia. Es que es mucho mejor Birger Selig que yo. A ver. Un poema de Confía en la Gracia. Un poema. A ver, un poema de Confía en la Gracia. Venga, 2. Este poema termina con un verso que es está tomado, está en cursiva y está tomado creo que del libro segundo de las Confesiones de Agustín de Hipona, Y el poema dice: vuelve en sí a los humores y olores que no siente. Se amputan los sentidos como se arrancan fresas chiquitas, silvestres, olorosas, debajo de la mata. Amputar no mata. Piensa en los eufemismos y en la administración, una experiencia intensa, una gradación del daño. La cifra de los años nada le dice. El poema es en sí mismo soledad, tiene contacto con lo vivo. Las cosas que mira fijamente reverberan. Llegué a ser para mí la región del hambre. Y otro, por último,
no puede escribir la percepción del verde agudo de la cebada por tierras palentinas un 18 de abril con sol y cielos lechosos. ¿Por qué habría de decirse? ¿Por qué los fragmentos y los sueltos de conversaciones que escucha se refieren al pasado? Hablan de gentes que quien habla conoció, mencionan lugares, momentos. Momentos quiere decir instantes de la vida. O alguien cuenta, siempre lo he hecho. Mi trabajo fue servir mesas. Se trata de un poeta, escribió pocos libros, no ganó premios. Su pelo es lacio, duro y abundante, gris sobre los ojos negros. La lírica habla de instantes, trae cosas, hace, deja quizá fuera sentimientos, trabaja percepciones, puede y no puede. Su materia es el tiempo que no hay, lo que está y se mueve como un tren rápido, un avión. Dice cerro, greda, verde, árboles florecidos. Dice cementerio, madre, padre. La lírica es de lo que no hay. Hay la percepción del verde, la percepción. Si la timidez continúa, olvido firmar libros, conversaremos informalmente. No, seguro que hay alguna, A ver. en fin, algo que haya llamado la atención, que haya sugerido, que haya creado preguntas, que haya... Me los has dejado sin palabras, Olvido. ¿Qué Sí. hacemos ahora? Sí. Javier Codesal tiene pinta de tener una pregunta a punto de formularse. Al frente, Codesal. Pues no. No. Ha sido, claro, como siempre, ¿no? Cuando leemos tus poemas o lo que escuchamos, claro, ha sido algo que nos deja en silencio, ¿verdad? Y hay que dejar que suene. Y la pregunta mañana. Eso está bien. Eso está bien. Eso lo decían los antiguos, ¿no? Que entre la palabra, pero siempre, no solo para los poemas, no solo para una lectura, que entre la palabra que se escucha y la palabra que se dice, hay que dejar un tiempo de silencio. Porque si no es como que la voz cuando habla se comunica con las orejas, no con el alma, ¿no? Ese silencio, ¿eh? Sí, es verdad. Es verdad. No, yo creo que nunca habría escrito nada si no fuera gracias a los sueños, sí. En eso me parezco a Lorenzo García Vega, ¿eh? Lorenzo García Vega es otra recomendación, en fin, completamente de amor, que se puede leer, por ejemplo, un libro que es El oficio de perder, ya solo con el título, ¿eh? Y además lo han reeditado, ¿eh? O sea que está disponible, ¿verdad, Raquel? Y Lorenzo García Vega, que era un escritor cubano que tuvimos la suerte inmensa de conocer gracias a Miguel, a alguna cosa que organizó, siempre, yo creo que de toda la vida, tenía la libretica, como decía él, la libretica para los sueños al lado de la cama. Y entonces los sueños fueron su alimento para todo, ¿no? Y en eso me parezco a Lorenzo García Vega, aunque yo lo conocí, lo leí muy tarde. Gracias, por ejemplo, por cierto, a dos poetas argentinas maravillosas que son Mirta Rosenberg y Liliana García Carril. Liliana García Carril hizo una antología extraordinaria de Lorenzo García Vega, está publicada en Bajo la Luna y que se titula No mueras sin laberinto.
Ahí está, por ejemplo, el libro Bilis con V entero, que es un libro que construye sobre los sueños, es decir, construye el libro como si fueran, es decir, va despiezando los sueños como si fueran ladrillos, ¿no? Y con eso va construyendo la casa libro, ¿no? Es un libro además divertidísimo, por otro lado. Bueno, entonces los sueños son fundamentales, sí, la noche, la luna tiene una presencia, me he dado cuenta hace pocos años, pero aparece muchísimo, nos quedamos en una lunática. Y sí, es verdad. Pero bueno, veo que no quieren levantarse. Poema de la luna. ¿Algún poema de la luna? Uf, no sé dónde están. Un poema de la luna. Hay un poema muy gracioso de la luna. Vamos, no, el poema no es nada gracioso. Pero a mí me hace... Bueno, luego lo cuento. La luna no quiere La luna no quiere hablar. Entonces, voy a contar de todas formas lo que era gracioso en ese poema, que es que había un momento en que decía... claro, esto destruye el poema, pero había un momento en que decía, hablando de la luna, que en realidad no se sabía de quién hablaba ni a quién, el poema, pero dice en un momento determinado, sois el ladrillo y tú, que no recuerdo. Y entonces hubo una época en que ese poema me gustaba mucho, pero no lo encuentro. Y hubo un momento en que dejé de leerlo radicalmente cuando la famosa crisis del ladrillo, porque era imposible de leer, es decir, se me transformó el poema. Y es muy gracioso eso, cómo influye la vida real en la vida de los poemas. Señora que tengo aquí a mi izquierda es una poeta mayor de nuestra lengua. Bastante mayor, 74. Bueno, y de todas formas...